Gracias por continuar acá con nosotras a esta hora de la mañana. ¿Ya llamaron a Altagracia? Sí, pero no me hicieron la propuesta. Porque Altagracia tomó el teléfono y en vez de decir, hello, dijo, buenos días, en vez de decir buenos días, dijo, ¿cuál es la propuesta? Y se intimidó la persona. Sí, se asustó. Se asustó. Entonces, gracias por seguir esta mañana acá con nosotros. Tal como decíamos antes de marcharnos a la pausa, hoy nos acompaña el doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es el presidente del partido Alianza País, un partido que es parte de un conglomerado más grande, que son todos los partidos de oposición que han hecho un bloque tras concluir el proceso electoral. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Muy buenos días, Altagracia. Bueno, de inmediato es preguntarle qué le parece lo que ha ocurrido anoche en el Senado de la República. Bueno, se consumó lo que habíamos estado planteando, que era la gran amenaza para la institucionalidad democrática, que era la imposición de manera unilateral de una Junta Central Electoral. Una junta que, como todos sabemos, fue primero decidida políticamente en el comité político y además de eso concretada luego en su mayoría con parciales políticos. Y todo esto obviando lo que había sido y lo que ha sido la propuesta del bloque de oposición de que la vía para conformar esa junta tenía que ser la vía del consenso y no una imposición unilateral. Sobre todo porque la Junta Central Electoral, y no nos cansaremos de repetirlo, es un órgano arbitral y como tal es un órgano que ha de ser imparcial y en ese sentido no puede estar sesgado por una mayoría que pertenezca, simpatiza o sea electa por una de las partes. Por eso insistimos tanto en la necesidad de que fuera una junta electa por consenso. Ustedes en el bloque opositor, que hasta ayer estuvieron dando una rueda de prensa reclamando eso, ¿habían decidido o habían tomado una actitud frente al hecho de que el PLD eligiera a la Junta Central Electoral? Porque lo que era una amenaza ahora es un hecho y quizá lo que hay que preguntar es que qué van a hacer ustedes. Bueno, nosotros esta tarde, a las 4 de la tarde, como bloque de partidos de oposición, vamos a fijar una posición ya como colectivo. Por eso debo decir que estoy hablando como presidente de Alianza País, no estoy hablando a nombre del colectivo. Pero nosotros efectivamente habíamos planteado y lo reiteramos los riesgos que tiene para el sistema democrático y para el proceso electoral venidero una junta sesgada. Porque precisamente lo que acabamos de pasar el 15 de mayo es un sistema electoral que colapsó fruto de una Junta Central Electoral que había sido electa en función del reparto. Una de las cuestiones básicas que el bloque de oposición no solamente se unificó en torno a eso, sino también que levantó ante la sociedad, es que había colapsado no solamente el sistema electoral, sino el sistema de reparto. Y que esa vía no da solución para fines de componer los órganos arbitrales. Y el bloque de oposición mantuvo una posición muy clara y muy firme y se negó a ser parte del reparto del órgano electoral. Fíjense la distorsión. Posiblemente para el oficialismo hubiese sido más complaciente que la oposición entrara en el reparto. Bueno, estuvieron virtualmente porque uno sabe lo que piensa el gobierno por lo que dicen alguna gente. Las bocinas del gobierno estuvieron diciendo hasta el último día que no se había podido repartir la cosa porque el partido mayoritario, que era el PRM, tenía diferencia. O sea, ellos estaban apostando al reparto. Entonces, el bloque de oposición, todo lo contrario, se unificó más en la idea y en el planteamiento de que no podía ser una junta de reparto. Y sin embargo, terminó imponiéndose primero la forma de elección unilateral y también el reparto. Porque entonces el reparto se dio al interior del oficialismo, en gran medida
satisfaciendo las fracciones y las facciones del bloque del oficialismo. Quizás, no sé si usted quisiera aceptar que, Altagracia, ahí en la tableta teníamos ahorita el cuadro de las personas que finalmente han sido seleccionadas. No sé si lo conserva el director, pero bueno, que hoy lo publica el periódico El Día, donde están por rostros, ¿no? Algunas de estas personas ustedes la habían objetado, otras no, que ya recibieron una propuesta, ahí están, una propuesta por parte de Monseñor Agripino Núñez Collado, que le habían enviado de que estas serían las personas escogidas. Yo quisiera preguntarle en ese sentido, un poco para precisar, cuando Monseñor Agripino Núñez Collado le comunica que estas personas iban a ser las escogidas, ¿a nombre de quién lo hace? Si del presidente del Senado, se incluye al presidente de la República, o quienes asumen ustedes que él está representando enviándoles el mensaje. Esa junta fue propuesta por Danilo Medina, a excepción de la magistrada Graciano. Fue una junta originalmente planteada a sus integrantes por Danilo Medina. Nosotros lo dijimos y lo afirmamos, que recibimos esa información precisamente después, cuando tuvimos una conversación con Monseñor Agripino, y lo ratificamos. Monseñor Agripino salió a decir que... A defender al presidente. El presidente no había sido... Bueno, nosotros lo ratificamos. Si nosotros nos enteramos de esa junta que se había propuesto precisamente porque... Agripino dice, esta es una propuesta del presidente de la República, así mismo. Planteada. Se lo plantea así mismo. Planteada así mismo. Pero entonces, y entonces nosotros señalamos en ese contexto, y quiero decir, hay integrantes dentro de esa junta que nosotros dijimos, en un contexto de una junta de consenso, nosotros no los objetamos. Como era el caso, como dijimos, el caso de Julio César y el caso de doctor Roberto Saladín. Dijimos, ellos como parte de una junta de consenso, en el cual esté fortalecida la imparcialidad y la independencia, ellos pueden ser parte de esa junta y llenan el perfil. Porque lo que queremos no es jueces o integrantes o miembros de la Junta Central Electoral que respondan a un interés político partidario y que tengan vínculos partidarios. Y rechazamos, por tanto, los que provenían de vínculos partidarios. O sea, bueno, pero uno le reconoce vínculo partidario a Rosario Graciano, que era una secretaria en el PLD, a Henry Mejía, que ahora es un hombre de Miguel Vargas, pero que viene del Partido Revolucionario Dominicano. Pero en el caso de Carmen Inver... Sí, en el caso de Carmen es tal vez particular, porque es una propuesta también del presidente. Y nosotros decíamos, al ser una propuesta directa, de manera insistente, en el caso de Carmen Inver era de manera insistente de una propuesta del presidente. Nosotros decíamos, nosotros lo que objetamos es una elección unilateral. Ahora bien, cada quien en esa junta va a tener responsabilidades individuales. Y fíjense que la situación de Carmen Inver, a quien conozco y con la que he tenido un trato de muchos años, y esta opinión no invalida mi valoración de ella como persona y como profesional, sino que lo estamos haciendo en el contexto de una función pública que ella ahora va a asumir. El caso de Carmen es muy particular, porque Carmen va a ser determinante en ver qué área se fortalece dentro de esa nueva Junta Central Electoral. ¿Y por qué ella? ¿Por qué? Porque hay dos definidamente que responden a las directrices políticas. Y hay dos que provienen de un sector independiente. O sea que cuando usted dice que a Carmen Inver la propuso el presidente de la República, ¿usted cree que se puede decantar el voto mayoritario? No, lo que estoy diciendo es que ella puede fortalecer la constitución de una mayoría mecánica que responda a la línea oficial, o puede fortalecer con su decisión y con su actuación el fortalecimiento de una mayoría más independiente. Y en ese sentido, porque no vamos a pedirle a Henry Mejía y a Rosario Graciano
que fortalezcan el voto independiente o el perfil independiente de la Junta. En ese sentido, y ella podría ser, Carmen, ese punto en el cual, de inflexión, en el cual se fortalezca una mayoría mecánica que, como nosotros dijimos, conviertan a Julio César y a Saladín en una minoría rehén de una mayoría mecánica, y que entonces la Junta continúe funcionando simplemente en ese pleno tomando decisiones que favorezcan al oficialismo. O ella podría fortalecer un perfil de una Junta, de un pleno que se maneje con mayor imparcialidad e independencia. Nosotros no desconocemos que es una propuesta del oficialismo, de manera insistente del presidente de la República, y por eso entonces lo advertimos al país y se lo decimos y lo planteamos con toda claridad. Lo hemos venido haciendo. Ya. Pero en el caso de una de las cosas que ocurre en esto es cierto rigor, sobre todo cuando se cuestiona, porque cuando se cuestiona, si encuentran un punto débil en el cuestionamiento, es el punto que se utiliza y dice, mira, la oposición ha estado diciendo esto, pero esto no es verdad. Si hay un solo punto, aunque todos los otros puntos sean verídicos. En el caso de Carmen Inver, que hago una parte, ahí ya que usted se refiere a ella, para decirle, yo vi que los partidos de oposición en una rueda de prensa dijeron, el argumento no fue que Medina le hubiese propuesto de forma insistente, sino que ella había suscrito un documento en el cual daba su apoyo a la reelección de Danilo candidato para las elecciones presidenciales. Ese documento realmente existe, porque yo sé de la negativa de Carmen de que firmara algún documento. Ese documento nunca apareció. Y he visto que hay gente, sobre todo que ponderan a Carmen Inver y demás, que han insistido en que el documento no ha sido difundido. Entonces quería preguntarle en ese sentido, ¿de dónde nació la idea del documento? ¿Existe el documento realmente o fue un decir? No, la posición nuestra fue sobre todo porque era una propuesta que provenía del oficialismo. Y en ese contexto nosotros lo señalamos. Incluso nosotros no nos negábamos en una discusión de búsqueda de un consenso que ella fuera propuesta como parte de eso. Ahora, no es lo mismo una junta de consenso con el aval de todos los actores políticos a una junta como ha resultado. ¿Qué junta ha resultado? Una junta que primero la decide, la propone el presidente de la República. Segundo, luego le busca el aval del comité político e involucra a una facción que no estaba involucrada originalmente, que es la facción dentro del PLD del doctor Leonel Fernández. Y entonces en esa facción se ingresa un juez que viene de esa facción, que es la Rosario Graciano. Entonces eso va a legalizarse al Senado. Entonces a eso es que nosotros hemos denunciado y nos hemos opuesto a una junta electa unilateralmente y que se pretenda construir una mayoría mecánica al interior del pleno de la Junta Central Electoral que haga que la presencia de Castaño Guzmán y de Roberto Saladín no sea más que lavarle la cara a una junta que finalmente esté adocenada al oficialismo. Porque entonces como árbitro pierde la confianza de los actores. Bueno, pero ya hay una situación de hecho, aunque aquí hemos tenido procesos, de hecho Roberto Rosario llega a la Junta Central Electoral en un proceso de una crisis en la que lo que se hizo fue ampliar el universo de miembros de la Junta Central Electoral, después eso se cambió en la modificación constitucional, pero aquí hemos tenido procesos en los que la presión de la oposición, y el PLD sabe de eso, porque fue el PLD que presionó la última vez que tuvimos una crisis electoral después de la elección. Yo creo que la pregunta es la del día después. Ya esa es la Junta. ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, nosotros primero tenemos que insistir en advertir y en reiterarle al país que se ha preferido elegir unilateralmente una junta que está integrada por una mayoría que responde al partido oficial.
en primer lugar, que es una junta que al ser elegida unilateralmente se ha obviado el mecanismo del consenso. Nosotros nunca vimos la lucha por la Junta Central Electoral como el fin, sino como un medio para nosotros fortalecer la institucionalidad democrática. Y en esto es un proceso. Esto no es un evento solo. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática no es un evento, es un proceso. Y en ese proceso acabamos de librar una batalla. Entre las cosas positivas que ha tenido y que debemos resaltar de lo que hemos hecho es, en primer lugar, está que la acción y la actuación del bloque de partidos de oposición impidió la ratificación, que era la propuesta original, de la Junta responsable del desastre de las elecciones del 15 de mayo. Y eso, en mucha medida, junto a los distintos sectores de la opinión pública, iglesias, empresariado, gremios profesionales, editoriales que intervinieron, el bloque de partidos de oposición contribuyó de manera clara a crear las condiciones que hicieran imposible la ratificación de esa Junta Central Electoral. Bueno, yo le comentaba a Edith que el solo hecho de sustituir a Roberto Rosario es un salto dialéctico. Entonces, eso es pero eso no significa que la nueva Junta garantice nada. Bien, pero así son los procesos. Y el segundo resultado muy positivo de todo esto es el fortalecimiento del bloque de partidos de oposición. Porque durante estos 6 meses, porque esto empezó el 9 de mayo, unos días antes de las elecciones del 15 de mayo, durante estos 6 meses el bloque de partidos de oposición ha mantenido una posición unitaria. Y esa posición la ha mantenido más allá incluso de las provocaciones. Era una provocación, y ha sido una provocación del oficialismo, el involucrarnos en el método del reparto. Y el bloque de oposición ha sido firme y claro en no involucrarse ahí. Y eso es un logro. Sobre todo porque ahora vienen nuevos escenarios. Ahora viene el escenario del Tribunal Superior Electoral. Está en proceso la Cámara de Cuentas, que son también órganos arbitrales. Pues son órganos arbitrales, pero lo va a elegir el mismo Congreso. Bueno, pero nuestra misión es seguir dando la batalla. O vamos a tirar la toalla. Vamos a tirar la toalla y entregarle este país al PLD. Bueno, no hay que entregárselo porque lo tienen, entonces, doctor. Bueno, pero hay que seguir dando la batalla. Si no hubiéramos dado la batalla, hoy tuviéramos la ratificación de la Junta responsable del colapso del 15 de mayo. Y además, en ese sentido, hemos tenido, digamos, avances. Y además el hecho de que se haya constituido y fortalecido un bloque de partido de oposición es muy importante en esta coyuntura. ¿Usted cree que hubo un interés, que se salvó el país de eso? ¿Usted cree que en algún momento el PLD ponderó dejar la actual Junta Central Electoral, ponderó dejar a Roberto el plan Rosario? original era la ratificación. Incluso no es casual que, a excepción del magistrado Eddie Olivares, todos se inscribieron dentro de los elegibles en el Senado y asistieron, incluyendo el propio magistrado Roberto Rosario, asistió a la evaluación. Había todo un propósito y había también el propósito de llevar un juez del Tribunal Superior Electoral a presidir la Junta, un juez que es afín al presidente de la República. Y en el contexto en el cual se planteó y se creó la conciencia de lo grave que esto significaría, esos planes entonces no pudieron materializarse. Y entonces se ha elegido unilateralmente una junta que responde al oficialismo, pero que se le ha lavado la cara, precisamente fruto de la acción del bloque de partido de oposición con la presidencia de Castaño Guzmán y de Saladín, de Roberto Saladín, como presidente y como miembro de esa Junta Central Electoral. Uno de los aspectos que quería preguntarle es sobre el bloque de partidos de oposición. Hasta ahora, quizás, el hecho de que tuviesen la Junta como un escenario, ver qué se iba a escoger, ha sido un motivo, digamos, de que los unifica, porque surge con el cuestionamiento al proceso electoral que de alguna manera afectó a todo el mundo, incluso a candidatos del mismo partido, la Liberación Dominicana, por la forma
en que se hizo el conteo. Pero ahora, una vez pasado este capítulo, que obviamente probablemente se quede así, existen las condiciones, existen, digamos, los criterios que le unan, porque las diferencias son notables, como para que se mantenga como bloque. Nosotros hemos estado siempre conscientes, y así lo hemos escrito y lo hemos insistido, que nos une fundamentalmente la conciencia que tenemos de la necesidad de ampliar el espacio de participación democrática en el país. Eso es lo que une a estos 12 partidos. Pueden haber otras coincidencias entre 3, 4, pero ese no es el centro de la unidad que se da en el bloque de los partidos de oposición, sino es la lucha, el esfuerzo por ampliar el espacio de participación democrática. Y como vemos, la tendencia del oficialismo no es a ampliarlo, es a reproducir el esquema de una dictadura de partido que termina subsumiendo, asumiendo, sometiendo los distintos órganos al interés directo del oficialismo y que obvia, en este caso lo acaba de hacer, la búsqueda de un órgano arbitral como la Junta Central Electoral por vía del consenso. Eso quiere decir que la vigencia del bloque de partidos de oposición se mantiene, y lo que ha motivado nuestro acercamiento y nuestra actuación conjunta se mantiene. Se mantiene primero porque ahora todos mantenemos la obligación de una actitud de firmeza y de vigilancia de esa Junta Central electa unilateralmente. Y si ustedes lo que van a vigilar significa que ustedes aceptaron la Junta. Bueno, pero no es que no la aceptamos, es que la ha elegido el Senado. No, la eligió el Senado, pero espérese. Y nosotros la hemos, nosotros hemos criticado Guillermo, esa vía. Si a mí me eligen un árbitro, si estamos aquí jugando pelota y me dicen que él es el árbitro y a mí no me gusta, yo puedo decir, yo no voy a jugar con él. Nosotros rechazamos esa Junta. Pero van a jugar con ella. Una cosa es que nosotros rechacemos esa Junta y otra cosa es que ellos representen la elección que por vía del mecanismo legal que el Senado se ha hecho. Ahora, nosotros desde antes de elegirla hemos sido ya críticos y hemos señalado la debilidad de ese órgano. Si el bloque opositor electoral dice no vamos a las elecciones con esa Junta, ya esa Junta nada más le sirve al PLD. Pero nosotros no podemos pasar el puente antes de cruzar el río. ¿Y cuál es el río? O sea, nosotros, las elecciones son en el mayo del 2020. ¿Y ustedes van a esperar las elecciones en mayo del 2020? No, pero se abre un proceso. Y en este proceso nosotros fijaremos posiciones frente a cada actuación. ¿Participaremos o no? Bueno, eso dependerá de este proceso que se acaba de inaugurar. Y además dependerá también mucho de las propias actuaciones y el desenvolvimiento del proceso. O sea, no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Lo que ahora corresponde es lo que hemos hecho. Esa es una Junta electa de manera unilateral y electa por el oficialismo, por el comité político y designada por Danilo Medina. Y eso es un acto de imposición. Nuestro deber es criticarla como lo estamos haciendo. Y en ese sentido, no perderle, como decimos en el Cibao, ni pie ni pisada a las actuaciones de ese órgano electoral. Que de antemano ya hemos dicho que está condicionado por el oficialismo. Esa es lo que podemos hacer. Ahora, se abre un proceso. Y en ese proceso, ¿cómo terminará el proceso? Nosotros no somos, no tenemos una bola de cristal. Sí, estamos advertidos y advertimos al país. Y además de eso, estamos señalando, el bloque de partidos de oposición no solamente ha actuado unido, sino que se mantiene unido. Esta tarde vamos a fijar nuestra posición y continuaremos. Y en ese sentido, este proceso que se abre, en ese proceso iremos definiendo en cada momento la posición que hay que asumir. Dice, le voy a decir 4 expresiones de la gente. Dice un televidente que todos sabemos que esa Junta tiene como único propósito que el PLD siga gobernando, y que cuál es la diferencia entre esta Junta donde el PLDismo haría mayoría y la anterior.
Dice otro televidente que por favor preguntarle a don Guillermo, y lo dice con el don, ¿por qué junto ahora y no pasa en las pasadas elecciones? Y dice otro televidente que la culpa de esa junta la tiene la oposición, que no pudo llegar a un acuerdo antes de las elecciones y que ahora, porque todos querían ser protagonistas. Ese escribe desde las terrenas de Samaná y dice qué miedo tiene la oposición de tratar de movilizar a la sociedad. Oiga, están muy beligerantes los televidentes. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que esta junta, somos nosotros los que hemos denunciado que es una junta que responde al oficialismo. Y no solamente los titulares, que es algo que debo también resaltar. Los suplentes, son activistas políticos todos, del oficialismo. Los 5. Y fíjense una de las trampas que puede estar envuelta, pero tenemos que esperar el desenvolvimiento. El hecho de poner activista política de suplente es una espada de Damocles sobre cada uno de los jueces. El que puede resultar que el que no responda de los miembros titulares a las directrices, entonces pueda ser sustituido por un suplente que pasa a ser entonces el titular. Y habrá modos y motivos y encontrarán la excusa. Por eso una de las cosas que nosotros planteamos era que no solamente debía ser electo por consenso los titulares, sino también los suplentes. Es decir, tenían que ser el fruto de un consenso de los partidos. Y por eso insistimos en eso, para no tener ahora esta realidad. Entonces, frente a esta realidad, nosotros comenzamos advirtiéndole al país y poniéndole claro lo que ha pasado en el Senado en el día de ayer. Y a partir de ahí, entonces, comenzamos un proceso de vigilancia, de seguimiento y de actuación pública frente a esa Junta Central Electoral. Un televidente escribe de España, perdóname, pero bueno. Un televidente escribe de España y dice que si no fijan una posición ahora en el 2020 va a ser muy tarde para cualquier cosa. No, nosotros la vamos a fijar esta tarde. Esta tarde. Y no solamente la vamos a fijar esta tarde, la fijamos ayer, la fijamos antes de ayer. Y hemos venido planteando con mucha claridad y transparencia nuestra posición frente a ese órgano electoral. Será hoy a las 4 de la tarde, en la cual el bloque de partidos de oposición hará una rueda de prensa y fijará una posición frente a la decisión unilateral del Senado de elegir esta Junta Central Electoral. Del procedimiento del Senado de la República y de ese cierre de espacio de diálogo que hubo inicialmente para incluir este tema con los partidos opositores, dado que todo está consumado en la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, ese cuadro que usted ve ahí, y que hay algunos que incluso ustedes no lo objetaban, ¿le genera ninguna confianza, cierta confianza? ¿Usted cree que es posible que con esa junta, o lo descarta totalmente, que con esa junta se pueda tener un proceso creíble? Lo que está consumado es la elección. Exacto. Lo que no está, y esa elección ha inaugurado un proceso. Nuestra actitud siempre va a ser la de participar en exigir, en primer lugar, que esa Junta y todos los titulares de una función pública cumplan con la ley y fortalezcan la institucionalidad. El hecho de que nosotros los objetemos, incluso les señalemos el origen sesgado que tienen, no nos debe invalidar, ni nos puede invalidar que le exijamos a ellos que se ajusten a la legalidad. Porque si nosotros perdemos y renunciamos a hacer esa exigencia, lo que le estaremos es dejando el espacio. Puede ser alguien que sea un santo, o puede ser alguien que esté tachado éticamente. Y en ambos casos tenemos que señalarle la necesidad de que se ajusten al cumplimiento de la ley, porque ese espacio no lo podemos perder en la construcción de la democracia, y ese es el espacio en el cual nosotros actuamos desde los bloques de partido de oposición. Fíjense que nosotros, ¿qué fue lo que no hicimos? ¿Y dónde no nos involucramos? ¿Qué quería el oficialismo? Que nosotros aceptáramos una cuota
No, y que propusieran una... Y que propusieran. Entonces, ¿por qué? Pero eso sería hacerle el juego a la desinstitucionalidad democrática. Nosotros dijimos, no, nosotros queremos una junta integrada por hombres y mujeres que tengan un perfil independiente e imparcial. Y nuestro rol como bloque de partido es vigilarle, es seguirle a esos integrantes para que ellos se ajusten a la ley y para que puedan organizar un proceso electoral con transparencia, creíble, confiable. Esa sigue siendo nuestra misión. Y ahora la Junta no es solamente el Pleno. La Junta son 158 juntas municipales que hay que también fortalecer. Y la Junta son órganos técnicos que son también encargados. Todo ese proceso viene. Pero también los órganos electorales incluyen al Tribunal Superior Electoral. Y es también una batalla que tenemos que librar, porque necesitamos un Tribunal Superior Electoral también imparcial. Y por el hecho de que ellos hayan impuesto esta mayoría mecánica, no implica que vamos a renunciar a seguir exigiendo lo que es propio de una democracia, pero que es que tenga órganos imparciales y creíbles. Al PLD, doctor Moreno, uno le puede exigir lo que sea. Si hay algo que ha dado muestra el PLD en el gobierno, es su capacidad de estar de espalda a la demanda de la sociedad. Si el PLD no hubiera estado de espalda a la demanda de la sociedad, los resultados de las elecciones hubieran sido diferentes. Claro, pero de tanto alar la soga llega un momento en que se rompe. Y ¿Usted cree que el PLD se le está por romper la soga? Y nosotros estamos planteando lo que es propio de nosotros como partido de oposición. Ahora bien, si el PLD aprieta la tuerca, llega un momento en que puede romper el tornillo. Y precisamente cuando nosotros hemos planteado que la vía viable y correcta es que hubiese decisiones, en este caso por consenso, para la Junta Central Electoral, es precisamente porque estamos evitando que el otro camino, que es el de la confrontación y la ruptura. Ahora, el bloque de partidos de oposición no tiene ningún tipo de temor en que si lo que imponen es el camino de la confrontación, entonces también ir a las calles. Lo hemos planteado. Nosotros hemos hecho decenas de manifestaciones precisamente en este contexto y continuarán esas manifestaciones. Porque en una democracia, cuando las instituciones no funcionan, no hay otro mecanismo que no sea que ir a la calle y recurrir al soberano, que es el ciudadano. Mire, me decía una persona vinculada a la Junta Central Electoral que consideraba que era necesario que se hiciera una especie de auditoría al proceso electoral pasado, o sea que la salida de estos miembros de la actual Junta Central Electoral no significara un cierre de un proceso que tuvo deficiencias y que nadie realmente ha acreditado. Me pregunto si ustedes han ponderado, han valorado algún tipo de revisión al legado que deja la actual Junta Central Electoral, al manejo de todo lo que hubo ahí, qué fue lo que pasó, a levantar, digamos que de forma ya casi forense, las actuaciones en todas las dinámicas, materia civil, en organización del proceso, materia económica. Esa es la primera gran prueba que tiene esa Junta electa unilateralmente. Y es precisamente la necesidad de hacer una auditoría en todos los ámbitos de la Junta Central Electoral y del proceso electoral. Porque todavía en la República Dominicana no sabemos lo que pasó el 15 de mayo. Recuérdense que en muchos aspectos todavía el proceso del 15 de mayo está sujeto a una gran incertidumbre. Y solo una auditoría de todo ese proceso nos podría dar luz. Y es necesario que haya un balance de ese proceso. Esa es una prueba de fuego que tiene esta Junta Central Electoral y que la oposición exigirá necesariamente. Y es una prueba de fuego porque es un mecanismo de deslindar campo y de deslindar responsabilidad y además de establecer su propio perfil. Si será una continuidad de pura y simple de la Junta anterior o si va a definir un perfil propio.
Bueno, pues hoy entonces a las 4 de la tarde sabremos lo que piensan ustedes como grupo. Se van a reunir hoy. Bueno, vamos a hacer la rueda de prensa. Se van a reunir antes. Se reúnen Claro antes, que van a sí, decir claro a las que 4 sí. de la tarde. Y Perfecto. entonces a las 4 de la tarde vamos a fijar una posición. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Moreno, por Siempre estar a acá. sus órdenes, siempre Gracias. a sus órdenes. Gracias.